En esta historia conoceremos a Ferris, un chico carismático que no cree en los sismos, solo en sí mismo. Él es consciente de que pronto terminará una etapa importante de su vida, y por eso se propone vivir un día lleno de diversión, porque como él mismo dice, la vida corre muy aprisa. Si no te detienes a ver a tu alrededor, puedes perderla. con esta filosofía decide hacer de un simple día escolar una experiencia inolvidable. Para llevar a cabo su plan, Ferris finge estar enfermo y convence a sus padres de que se quede descansando en casa. Ellos, preocupados, caen en la trampa, aunque su hermana Jenny no le cree en absoluto y se marcha enojada. Una vez solo, Ferris hackea el sistema de la escuela para reducir su número de faltas, y así cubrir mejor su ausencia. Después de esto, invita a su mejor amigo Cameron, quien al principio se niega, pero finalmente accede a acompañarlo. En casa de Ferris planean engañar al director Rooney, para poder sacar a Sloan, la novia de Ferris, de la escuela. Cameron se hace pasar por el señor Peterson, supuesto padre de Sloan, inventando la excusa de un funeral. Rooney, sospechando de que se trata de otro truco de Ferris, insulta al falso padre. Pero Ferris, anticipando esta reacción, llama desde otra línea para informar sobre su falta a clases por estar enfermo, respaldando la mentira, por lo que al director no le queda más opción que disculparse y dejar ir a Sloan. Para recogerla, Ferris se disfraza y convence a Cameron de tomar prestado el Ferrari de su padre. Ya los tres juntos se dirigen a la ciudad y dejan el auto en un estacionamiento, sin saber que los encargados lo usarán para pasear y recorrer las calles. Mientras tanto, Ferris, Sloan y Cameron aprovechan el día al máximo. Almuerzan en un restaurante elegante, visitan el Instituto de Arte, asisten a un partido de béisbol y terminan participando en un desfile de carrozas, donde Ferris se roba la atención con un show de música y baile inolvidable. Por otro lado, el director Rooney sigue obsesionado con desenmascarar a Ferris. Tu trasero es mío. Te atrapo. Siendo así que se infiltra en su casa, pero al mismo tiempo Jenny también llega y lo confunde con un ladrón. Furiosa, lo golpea y luego llama a la policía. Pero para su mala suerte, la acusan de hacer una broma y la llevan a la comisaría, donde su madre debe recogerla. Allí, Jenny conoce a alguien que le hace reflexionar sobre preocuparse más por su vida que por lo que hace su hermano. Mientras tanto, Ferris, Cameron y Sloan regresan por el Ferrari. Sin embargo, de camino a casa descubren que el kilometraje ha aumentado drásticamente, lo que deja a Cameron en estado catatónico, y nada de lo que hacen logra calmarlo, hasta que de pronto se lanza a una piscina, obligando a Ferris a rescatarlo. Ferris Bueller, eres mi héroe. Luego intentan revertir el kilometraje, pero no funciona. Cameron, lleno de frustración, patea y golpea el auto hasta que accidentalmente lo envía por la ventana, destrozándolo. Y aunque Ferris quiere asumir la culpa, Cameron toma valor y decide que es tiempo de enfrentar a su padre por sí mismo. Luego Ferris acompaña a Sloan a casa, y al verla ahora corre desesperado para llegar antes que sus padres. Atraviesa jardines, calles y casi es descubierto por su propio padre, además de tener un encuentro repentino con su hermana Jenny, que por poco lo atropella. Sin embargo, logra seguir adelante y finalmente llega a su casa. Justo cuando busca las llaves, aparece Rooney para atraparlo. Pero Jenny, en un giro sorprendente, decide ayudar a su hermano y lo salva, entregándole a Rooney su propia billetera, arrojándola al jardín y despertando al perro. Mientras tanto, Ferris consigue subir a su habitación, justo a tiempo. Luego sus padres entran a verlo y sin sospechar nada, creen que ha pasado el día enfermo y descansando. La historia termina con Rooney humillado, malherido y subiendo a un autobús escolar, mientras Ferris rompe la cuarta pared despidiendo a los espectadores. Y hasta aquí llega esa historia. Ahora dime, ¿alguna vez intentaste tener un día de diversión evadiendo clases? Te leo en los comentarios. ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? Recuerda que si te gustan las películas no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Dale un me gusta porque tu apoyo es vital para el crecimiento del canal. Gracias por llegar hasta el fin y sin más, hasta la próxima. Chao. ¿Siguen aquí? ¿Se terminó? No los quiero ver.